Se le recuerda, los micrófonos están apagados. Está en este momento prendido el micrófono del senador, de Emilio, el senador, el micrófono mío. Está el chat abierto. A los 15 minutos abrimos el chat y preguntas y respuestas. Se puede levantar la mano. Al final tendremos un intercambio con el senador. Y bueno, voy a decir un breve currículum de un gran currículum que tiene el senador Emilio Álvarez y Casa. El senador es egresado, como lo dije, somos compañeros de la generación del diario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él estudió la carrera ahí de Sociología, luego se fue a Flaxo a hacer su maestría, hizo su doctorado ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, estuvo un gran tiempo también trabajando en Washington. Platicábamos con él, el primer mexicano en 60 años en ocupar la posición ahí en Washington, y hoy como senador pues es una voz crítica, independiente, fuerte en el Senado, y para nosotros aquí en Diálogos por México tenerlo en esta noche, 22 de junio, pues es un gusto. Querido Emilio, no te quito más tiempo, el tiempo es tuyo y muchas gracias, de verdad, muy agradecido por haber aceptado esta plática con nosotros. Por el contrario, Jaime, muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches, grande alegría encontrarnos. Este fenómeno de la pandemia que nos aleja, pero nos acerca y nos encuentra. Ahora estaba viendo en pantalla a gente muy querida, familiares, primas muy queridas, amigos, gente que tenía tiempo que no encontraba, que no veía. Un fuerte abrazo para todas ellas, todos ellos. Por supuesto, agradecerte, Jaime, y agradecerle a Germán, que fue el puente ahí, como referías, amigos de primaria, me decía eso, y pues mucho agradezco la invitación, el espacio para compartir. De antemano les comento que al final pondré mis contactos de redes sociales o correo electrónico por si alguien quisiera luego entablar una comunicación posterior. Estos tiempos pues tienen una limitación obvia por el formato, pero para que podamos continuar con la presentación, la comunicación, el diálogo. He preparado un esquema de presentación con algún esquema que los colegas, los Migueles, me van a ir ayudando ahí, de manera que sirva como un prontuario para dar algunas ideas. Esto es un tema complicado con muchas aristas y vamos a ir acompañando con algunas de las expresiones que queremos aquí ver. Ya vamos a iniciar la presentación, pero esencialmente lo que quiero poner en la mesa es cuando empezamos a hacer una reflexión no solo de lo que tenemos, sino algunos de los dilemas y desafíos que están por venir. Hablar de los derechos humanos es una complejidad. Como ustedes saben ya desde la Cumbre Mundial de los Derechos Humanos en Viena, en 1993, se habla más de integralidad, de universalidad, de interdependencia, más allá de generaciones de derechos humanos, como algunos de ustedes pudieran compartir. Son tres temas principales, si le dan a la siguiente lámina, por favor, que quiero compartir con ustedes, un poco desde esta panorámica de derechos, desde enfoque de derechos, diagnóstico y contexto. Una segunda es qué han dicho algunos de los organismos internacionales en la materia. Creo que eso es muy importante para ponerle un espejo a México respecto no solo de sus compromisos, sino que podamos contrastar, y no solo a nivel federal, estatal y municipal, cuáles deberían o cuáles desde la perspectiva de los estándares internacionales, de lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos, se ha aproximado a esta discusión. Y luego, como les mencionaba de inicio, poner algunos dilemas en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos, que me parece que deberían estar como elementos fundamentales en esta discusión. Vamos a la siguiente, por favor. Ya al final tendremos condición para poder hacer una reflexión, eventualmente intercambiar preguntas y seguir la comunicación. La primera idea que quiero plantearles es, en mi opinión, el fenómeno del coronavirus en realidad lo que está planteando es una crisis civilizatoria respecto a cómo hemos entendido los modelos de desarrollo. No lo entiendo ni gratuito ni fortuito. Me parece claramente que tiene esta manifestación de la necesidad de repensar nuestros términos de relación, nuestros modelos. Somos una generación que ya no necesita de la bomba atómica para acabarse el mundo. Sencillamente, si seguimos en los niveles de consumo de relación con el medio ambiente, nos vamos a terminar. Muchas de las personas que vi en pantalla son de una generación próxima a la mía. Y nosotros crecimos bajo la idea
de que había bienes renovables y bienes no renovables. Cada vez más estamos más próximos a la idea de entender que una gran cantidad de los recursos del planeta Tierra no son renovables. La actuación de la especie humana está generando esta dinámica y justo en la dimensión global. Lo que hemos visto, probablemente imagínense pues, ustedes estando en la cena de Navidad, estando en los principios del año. Yo estaba a principios de enero recorriendo la Sierra Gorda en Querétaro, que no lo conocía, me pareció espectacular. Y comentábamos con mi familia, cuando estábamos nosotros recorriendo la Sierra Gorda y conociendo las misiones y toda esta región fantástica, en ese momento estaba ya detonada la pandemia en China. Y luego este fenómeno global, regional y nacional que ha ido llegando por oleadas, supimos lo que pasó en China y en Asia y cómo se fue cerrando, luego en Europa y luego cómo ha llegado a nuestro país e incluso ha tenido este fenómeno nacional, interestatal y local. Quienes viven en pequeñas ciudades eventualmente no tienen la misma aproximación al coronavirus. Quienes están en la Ciudad de México, quienes están en Tijuana o en algunos otros lugares de la República, probablemente su aproximación es de mucho más distancia y temor. Y sí, lo que en realidad sucede en este fenómeno es que las crisis sacan a relucir con claridad nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que en realidad está sucediendo en países como México es que se nos encuera en algunos elementos que son muy importantes para entender entonces el fenómeno de nuestros contrastes y nuestras contradicciones. Quisiéramos pasar a la siguiente lámina para que tengamos una mejor idea de lo que les quiero decir. En realidad, esta pandemia tiene, por supuesto, un impacto en una enorme condición de nuestra vida económica, política, en cómo ejercemos los derechos humanos, pero hay tres que me parece muy importantes subrayar. Primero es que nos pega en un contexto de desigualdad estructural. En realidad, México ya era un país profundamente desigual, uno de los países con mayor nivel de concentración de la riqueza y a su vez de desigualdad estructural social. México es un país que a pesar de los muchos esfuerzos que ha hecho, concentra justo con Brasil los peores niveles en el continente y uno de los peores del mundo. Esto lamentablemente va a agudizarse. Va a agudizarse porque el fenómeno del coronavirus lo que va a hacer, no solo, por ejemplo, en materia económica, donde van a sobrevivir las más grandes empresas, sino que genera condiciones de desigualdad al enfrentar, por ejemplo, quienes pueden quedarse en casa y quienes no pueden quedarse en casa, quienes tienen conexión de conectividad, quienes no tienen condiciones de conectividad. De manera que el impacto mismo del coronavirus lo que está haciendo es acentuar nuestras desigualdades y el escenario tendencial por la dimensión económica y social va a hacer que éstas se concentren. 7 de cada 10 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores ya han solicitado líneas de crédito. Eso es lo que pueden hacer. Las que no pueden hacer, las que acuden al Nacional Monte Piedad o al Abonero, pues que es el crédito de los pobres, están en otra condición. La segunda es que ya veníamos en un contexto de decrecimiento económico. El 2019, díganlo como lo digan, ya es un año de crecimiento negativo, es un año deficitario, es un año de recesión. Hay todavía una enorme resistencia en la narrativa gubernamental para reconocerlo, pero ya teníamos un crecimiento negativo y de hecho se tomaron ciertas decisiones que han impactado, aún incluso, por ejemplo, las calificaciones de Pemex o las calificaciones del Soberano en pleno inicio de la pandemia han estado todavía muy controvertidas por algunas decisiones. Por ejemplo, lo que pasó en la cervecera allá en Mexicali, uno se pregunta por qué lo hicieron en ese momento. Y si ya veníamos en una situación de enorme tensión con el aeropuerto y con algunos otros contratos con respecto a las inversiones de gas, ¿qué decisiones se están tomando, por ejemplo, respecto a la energía renovable? Y eso genera de suyo una condición de entender que ya veníamos en un decrecimiento económico. Y el tercer contexto, que por la particularidad de esta pandemia es muy importante, es que ya estábamos en una crisis en materia de salud pública, bien por las deficiencias estructurales que tenía nuestro propio sistema, con las precariedades y debilidades que conocemos, quienes acuden al Seguro Social y saben los problemas que eso implica, o al ISSSTE, o la gran cantidad de personas en este país que no tienen seguridad social, pero también
por la muy difícil, muy mal lograda, muy complicada, en mi opinión, improvisada y mal pensada transición del Seguro Popular al INSABI. En realidad hemos sido testigos incluso de algunos casos muy dramáticos que han ocupado la intención y la atención pública. Por ejemplo, el caso de la falta de medicamentos para niños que tienen padecimiento de cáncer o algunos otros. Este modelo de compras consolidadas en lo que se refiere a medicamento, pues ha sido muy complicado, y que en este caso en particular tiene un factor específico de debilidad. A estos ejemplos es a los que yo me refiero cuando quiero decir que las crisis enseñan nuestras debilidades, las exhiben, nos encuadran tal como somos, no hay posibilidad de que la narrativa siga escondiendo. Vamos a la siguiente, por favor. De manera que esto nos lleva, en mi opinión, a una particular situación que quiero describir como 6 crisis conectadas que impactan severamente en el ejercicio de los derechos humanos. Por supuesto, tenemos una dimensión de salud, ya di algunos de los elementos, pero lo que hoy está sucediendo tiene una enorme dificultad, no solo por la narrativa que ya hoy por hoy, cualquiera de los instrumentos de opinión pública que estamos conociendo, tienen una muy acelerada erosión en la confianza de la información que estamos recibiendo. Hay un enorme debate incluso sobre la confiabilidad del número de personas que han muerto por esta pandemia o sencillamente el número de contagios. Ya es un fenómeno discutido el constante aviso de posibles picos y picos y picos. Hay una crisis ya de salud y también es una crisis diferenciada, ¿no? Hay quienes no tienen ni siquiera condición para poder acudir a un hospital menos privado. Aún así, incluso ya hay casos donde hospitales que tienen servicio privado ya no tienen capacidad para atenderlo. Me parece eso un tema muy grave porque repercute en el ejercicio desigual en el derecho a la salud. En la dimensión económica, han dicho todos los economistas que en materia de lo que vendría a ser el derecho a los servicios económicos, por ejemplo, que el impacto de la crisis sería eventualmente más larga y más profunda en función de lo que pensara en actuar en los gobiernos. En el caso mexicano, lo que sí sabemos es que las decisiones que se están tomando van a generar una condición mucho más larga y más pronunciada y esencialmente, a diferencia de otros países, no se ha optado por modelos contracíclicos y decisiones que pudieran generar una condición de que la economía tenga una potencia disparadora en el gobierno, apoyando empresas, apoyando a quienes no tienen ingresos. En el caso mexicano es exactamente al revés. El gobierno en este momento está decidiendo apretar el cinturón, la austeridad, reducir gasto público. Eso, bajo esta que ella expresa opinión del presidente, que más bien parece una sentencia, que se mueran las empresas que se tengan que morir, lamentablemente eso tiene un impacto de derecho en el derecho al trabajo, el derecho al ingreso, el derecho a la salud y todo lo que ahí deriva. Hay una tercera dimensión que no se puede hacer de lado, tanto por el fenómeno global como por el fenómeno local, que tiene que ver con el tema ambiental. En el caso mexicano hay ahora una enorme discusión. Por ejemplo, la generación de energía otra vez a partir de combustibles fósiles. Igualmente está saliendo recientemente el impacto que pudiera tener si sigue adelante como se ha anunciado, por ejemplo, que el Tren Maya pudiera avanzar con combustible diésel. Que eso podría significar solo el funcionamiento equivalente, decían algunos estudiosos recientemente, el funcionamiento de 125,000 autos equivaldría a un funcionamiento del consumo, del impacto ambiental que podría tener el Tren Maya. Y también el hecho de que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad estén o pueden funcionar a base de combustorio, va a propiciar aún más acelerar la crisis ambiental que de por sí ya estamos viviendo. Con estas decisiones en materia ambiental, México no está en condiciones de cumplir sus compromisos internacionales, los objetivos de desarrollo del milenio y los compromisos adquiridos en materia ambiental y foros internacionales. Muy infelizmente, una cuarta crisis que se conecta es la crisis de la inseguridad. Como hemos visto, ya hoy se daban informes en lo que va de este sexenio, en los 18 meses que van 53,000 personas que pierden la vida, más de 50,000, 53,000 muertos en lo que va de esta administración, lo cual es realmente gravísimo. Tenemos los números más altos de violencia y debo decirles que a mí en lo particular no deja de causarme escozor la declaración reciente del presidente
diciendo que él era el responsable de tomar la decisión del Chapito. Pienso yo que sí, y que de todas maneras era responsable aunque no lo dijera, pero lo grave es que nos hayan dicho tres versiones distintas. Lo grave es que no se haya tenido el valor civil para decir en su tiempo, en su momento y en su forma. En el momento, en octubre, se escurrió el bulto diciendo que se tomaba un avión hacia Oaxaca, que habían sido el gabinete y que él acompañó la decisión. Y el argumento de que se hizo para salvar vidas, perdón, pero yo no lo puedo comprar, porque en realidad fue el operativo fallido el que puso en riesgo la vida de esas personas. Fue su mala ejecución, su mala planeación, su mala coordinación, la que puso en riesgo la vida. Son ellos los responsables y encima nos venden como argumento de que por eso se tomó la decisión, perdón, pero yo no lo acompaño. Y estamos viendo, no sé, los que hayan seguido la prensa, fenómenos como los que pasó en Caborca, lo que pasó en Guerrero, lo que pasó en Guanajuato, tan solo el fin de semana, son de una enorme preocupación. Y por supuesto el escenario tendencial. Quienes vivimos las crisis de los 80s, quienes vivimos las crisis de los 90s, es que aumente la inseguridad del robo de hormiga, el secuestro express, o aquella gente que quiera completar el gasto. En la Ciudad de México están regresando fenómenos como los cristalazos o el robo de autopartes de manera incrementada, notable. Y ese fenómeno me parece que justo viene a sumarse con una inseguridad ya estructural. La quinta crisis que quiero mencionar tiene que ver con la condición social, el fenómeno de incremento de la pobreza. Es una, como yo decía, el fenómeno de la desigualdad acá va a tener un problema mucho mayor en la ruptura del tejido social, que me parece que es fundamental que tengamos en cuenta. Y si no entendemos este dilema, por ejemplo, de las acciones en lo local, en lo comunitario, en la compra local, pues obviamente esto va a tener mucho mayor impacto. Y termino porque la última está siendo ya una crisis política. A mí me parece muy preocupante que en lugar de estar tutelando el derecho a la salud o cómo se genera la mejor intervención de decisión de política pública, se esté ocupando el tiempo para inventar BOAs, para descalificar si los ricos trajeron el coronavirus o para ver si hay toda una división de los órganos autónomos. Me parece que hay ya una erosión importante de la aprobación del presidente, hay una erosión importante en la confianza en su partido, que fueron depositarios, sí, de una confianza sin duda en las elecciones, no tanto a nivel legislativo. El presidente sí ganó por el 53%, pero su representación en el poder legislativo, Morena, fue del 37%. Juntando con sus aliados era del 43% en la Cámara de Diputados, 43%. A base de la sobrerepresentación, a base de la compra, a base de la coacción, la verdad de las cosas es que tienen ahora una representación de más del 66%. Es una representación de más de 20 puntos porcentuales. Y por eso creo que vamos a tener en el futuro un proceso muy, muy preocupante, diría yo. Estoy muy preocupado, pero lo veo preocupante por este fenómeno de la polarización. Veo esa erosión, pero veo más un presidente cómodo como jefe de campaña y no como jefe de Estado, que en este contexto particular, cuando debería estarse animando una visión de Estado para ver cómo garantizamos los derechos de todas y todos en función de estas 6 crisis, lo contrario se está viendo. Y eso a mí me parece de una extraordinaria preocupación. Vamos a la siguiente lámina para que podamos ya hablar de los estándares internacionales. Les quiero presentar 3. Hay una variedad, pero quiero, por su importancia, por su significación, llamarles la atención en 3 en particular. El sistema de Naciones Unidas ha hecho algunas referencias. Quiero solo citar un documento que pueden ustedes anotar y creo que es importante y significativo para su análisis. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eso es lo que quiere decir OACNUD, el sistema de relatores y expertos han hecho una serie de declaraciones. Les llamo su atención sobre las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención de la pandemia por COVID-19. Estas directrices se emitieron a inicios de abril del 2020 y esencialmente hace su aproximación sobre 3 dimensiones. La primera, los estados de alarma, excepción y otras figuras análogas, por cómo están tomando decisiones los gobernantes para intentar restringir la circulación, para contener el avance de la pandemia. La segunda aproximación desde el sistema de Naciones Unidas ha sido el deber de proteger.
Es decir, hay una particular responsabilidad del Estado en deber de proteger. ¿Y a quién se refiere? Se refiere a personas en situación de vulnerabilidad como quienes. Por ejemplo, el personal de la salud. No basta decirles que son héroes si no les das el equipo suficiente, si tienen equipo de mala calidad, no tienen caretas, no tienen guantes, no tienen cubrebocas. No basta decirles, no basta aplaudirles si el Estado no les provee. Hemos escuchado protestas en distintos lugares muy distintos de la República Mexicana y por eso se refiere a Naciones Unidas a la necesidad de proteger. Habla de personas que están en condiciones ya de desventaja, ya de discriminación o ya de una afectación del ejercicio de los derechos, por ejemplo, las personas con discapacidad, las minorías, el enfoque de género, la niñez, personas privadas de libertad. Este es un tema que se ha hablado muy poco en México, pero en realidad hay una crisis enorme en lo que está sucediendo en el sistema de privación de la libertad de los reclusorios. Hay un enfoque en particular en materia de movilidad humana y lo que eso ha generado, sobre todo en las zonas conurbadas del país. De acuerdo a la ley, existen 74 zonas metropolitanas y eso requiere especiales desafíos. Por ejemplo, en el norte de la República, en La Laguna, Torreón tomó unas decisiones para impedir el tráfico y del otro lado de la zona metropolitana, en Lerdo, se seguían movilizando. Se empezaron a fragmentar, porque este caso en La Laguna pues, son 2 estados. Gómez Palacio tiene otra dinámica, pero no se tomaron decisiones metropolitanas y eso ha generado una enorme afectación. El tercer enfoque que da Naciones Unidas es sobre derechos en particular, sobre la afectación en particular de distintos derechos, derecho a la información, que se decía que una de las principales afectaciones tiene que ver con el derecho a la información. ¿Cuánta gente está muriendo por coronavirus en México? Hoy por hoy eso no se sabe. Hay versiones de que se ha dado una información de poco más de 4,000 personas que han fallecido en la Ciudad de México y hay quien hace la información de que podrán ser más de 11,000, estudiando solo las actas de defunción, por ejemplo. Hay otros derechos que más adelante vamos a abordar. Vamos al siguiente estándar, por favor. El siguiente es el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un documento que es la resolución 1/2020, que fue adoptada el 10 de abril, poco después de Naciones Unidas. Se llama Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Todos estos documentos los pueden ustedes consultar en Internet, que puede servir como referencia un poco para el contraste, para el espejo, para lo que se debería estar haciendo y lo que se está haciendo. Esto nos va a servir no solo para la revisión de las actuaciones, sino también todavía, creo yo, lamentablemente, por lo que va a durar la pandemia, en términos de reflejo, al análisis de la política pública federal de los gobiernos de los estados y los municipios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, se está aproximando esencialmente sobre 4 temáticas. El desafío particular sobre el derecho a la salud por la naturaleza de esta pandemia. La segunda, pues, los estados de excepción. Digamos, en el continente ha habido varios países que han tomado medidas similares a las que se tomaron en países europeos y asiáticos para restringir al máximo la circulación. Luego, lo que se conoce como grupos en situación de especial vulnerabilidad, más o menos dialoga en espejo y paralelo con algunas de las preocupaciones que Naciones Unidas ha manifestado. Más adelante vamos a ver algunos de estos casos particulares, por ejemplo, lo que ha pasado con las mujeres. Y finalmente, lo que se refiere a cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. ¿Y por qué este tema es importante? Por la dimensión global de la pandemia. Necesitamos con mucho más celeridad conocer cuáles son las cosas que han funcionado en otros países. Por ejemplo, la muy famosa discusión de las pruebas rápidas. Si eventualmente eso sirve como un mecanismo para disminuir el uso del cubrebocas, por ejemplo. Conocer las mejores prácticas. Por ejemplo, ahora que Europa está regresando a la vida en la calle, qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando. Han salido una serie de estudios muy interesantes de cómo se generan los contagios, por ejemplo, en oficinas, en restaurantes, en templos. Y esas son las cosas que pueden acelerar el conocimiento para tener menores pérdidas humanas o menores afectaciones a la salud de las personas. Vamos al siguiente estándar. Y no quise dejar de lado poner a una organización de la sociedad civil
En este caso, les quiero presentar las consideraciones que ha hecho Human Rights Watch. Es una organización que se dedica justo desde el ámbito de la sociedad civil a monitorear. Human Rights Watch trabajó un documento que se llama Dimensiones de Derechos Humanos en la Respuesta al COVID-19. Este es el documento que tiene un poquito más de tiempo, el 31 de marzo, de manera que los tres en su conjunto armonizan y suman algunas de las ideas aplicables en esta pandemia. En particular, Human Rights Watch hace énfasis en lo que se llama el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eso se conoce como el PIDESC, y el derecho a la salud. Segundo, vale la pena para aquellos que están en estados y municipios donde hay tensión de qué tipo de decisiones pueda tomar la autoridad. Ninguna autoridad que no sea la federal puede tomar decisiones de estados de excepción de facto, que eso es lo que ha sucedido en los municipios. Adicionalmente, a nivel internacional se han establecido los principios de Siracusa. Así se puede buscar en internet para quienes quieran documentar esta información. Se trata sobre los estados de emergencia y, por ejemplo, limitar la libertad de movimiento, que puede ser extraordinariamente útil. También hay algunos temas en particular que quiero llamar su atención, por ejemplo, nuevamente libertad de expresión, proteger a las personas en custodia e instituciones, la garantía de protección a personal de la salud, el derecho a la educación, que es uno de los temas que hoy por hoy va a tener un impacto brutal cuando sabemos que hay miles de personas, millones de niños que no necesariamente están teniendo la protección que tendrían que tener o la garantía al derecho a la educación y algunos otros elementos básicos en la garantía de los derechos humanos. Y sí, por ejemplo, quiero aquí un tema que no dice Naciones Unidas, por ejemplo, el tema del agua. Eso a mí me parece fundamental porque ¿cómo vamos a tener lo que responde a las medidas de sanidad si no hay agua, ¿no? Por ejemplo, eso me parece como muy delicado y vale la pena retomar estos estándares. Eso me parece a mí fundamental. Por eso creo que es muy importante que podamos seguir este análisis y vamos a la siguiente, por favor. Ahora quiero hablar sobre quise anotar para efectos del análisis 10 de las prioridades que me parecen, en mi opinión, los dilemas más importantes del tiempo que estamos viviendo y el tiempo por venir. Es la hora de la solidaridad. Quiero así subrayarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde está esta reflexión? El primero es este fenómeno de desigualdad estructural. El gran dilema que estamos teniendo para el quédate en casa. En un país como el nuestro hay una enorme cantidad de personas que no están en condiciones para quedarse en casa. Se habla ya con mucha insistencia de lo que debería entenderse como la respuesta de las democracias y el derecho a no ser pobre. Es decir, si las democracias no garantizan el ejercicio de los derechos y no garantizan cierto mínimo de estándar, en realidad eso está dando pie a un surgimiento muy importante de gobiernos, no solo de corte populista, sino que la expectativa de poder resolver sus necesidades, a la gente no le importa el tipo de gobierno. El Latinobarómetro ha venido midiendo en los últimos 15 años cómo ha venido bajando el porcentaje de latinoamericanas y latinoamericanos que están comprometidos con un gobierno democrático. Su primera preocupación es que les garanticen derechos. Y por eso es tan importante que entendamos esto que se empieza a concebir como el derecho a no ser pobre y cada vez toma más fuerza el ingreso vital de emergencia. Porque sencillamente si hay personas que no tienen condición para quedarse en su casa, conozco muy de cerca, por ejemplo, comunidades de pobreza en Iztapalapa, campamentos, invasiones, y literalmente la gente con la que yo he hablado me ha dicho, mira, senador, pues si yo me quedo ahí, en realidad tengo que escoger si me muero de coronavirus o me muero de hambre. Ese fenómeno de nuestras desigualdades estructurales aquí toma particular dilema y por eso pienso que cuando digo que tenemos una crisis civilizatoria, tenemos que aproximarnos desde otro modelo. El segundo tema que les quiero dejar es la pesadilla que ya llegó.
hay distintos elementos que nos dicen que vamos a tener una caída del PIB entre menos 8% y menos 4%. Hay quienes incluso dicen que la caída será mayor. Y ahí empiezan a salir estudios que nos dicen que la recuperación no solo será en 21, sino que puede ser todavía más lenta. Y sí, lo que vemos, por ejemplo, en el caso mexicano, la caída del turismo, la caída en lo que se refiere al petróleo, la caída de la generación de las exportaciones por la caída de las manufacturas en Estados Unidos, la misma caída que se espera como tendencia de las remesas en Estados Unidos y la misma disminución de la actividad económica está haciendo que prácticamente todas las fuentes de generación de ingreso estén reducidas. La semana pasada, la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL y la FAO presentaron un estudio donde estiman que en América Latina puede haber 83.4 millones de pobres extra. 83.4 millones extra de pobres. De esos, 20 millones son de México. O sea, lo que está concibiendo la CEPAL es que 1 de cada 4 nuevos pobres es de México. Y se ha hablado con mucha insistencia ya del ingreso vital. Quienes no lo conocen, les sugiero que se aproximen a lo que ha hecho la Acción Ciudadana contra la Pobreza. Ha hecho una serie de aproximaciones con un grupo de expertos diversos para tomar acciones en el corto, mediano y largo plazo. Han hecho incluso una serie de propuestas económicas para que este ingreso sea dirigido, este ingreso de emergencia, a quienes han perdido el empleo y eso genere no solo una reconstrucción del tejido social, sino una dinamización de la economía. Les sugiero mucho que lo puedan revisar. Vale muchísimo la pena. La Acción Ciudadana contra la Pobreza me parece uno de los documentos que mejor logra este particular tema. El tercer tema lo he insistido, cuidar a quien nos cuida. Ha habido una énfasis en particular al personal de la salud. Se han desatado cadenas de solidaridad con los médicos, con las médicas, con los enfermeros. Creo que esos mecanismos de solidaridad son importantes. Quiero también llamar la atención a la solidaridad con las empleadas, los empleados del hogar. Y la mayoría son mujeres, el 90% son mujeres las empleadas del hogar, para que sigan percibiendo su sueldo y sigan estando en condiciones de salario, aunque no vayan a trabajar. Hay distintos esfuerzos que se han realizado. La OIA atacada, el OIA atacado con APRED ha hecho trabajos muy importantes en lo que se refiere a empleadas del hogar, el COPRED en la Ciudad de México o algunas otras entidades, acciones de la sociedad civil, pero me parece que es muy importante cuidar a quien nos cuida. Incluso Causa en Común, que dirige Marilena Morera, va a dar el miércoles una encuesta también sobre lo que está pasando con los policías, que al final del día en muchas ocasiones ni se les cuida. Vale la pena estar pendiente de ese informe. El número 4, quiero poner en particular énfasis del dolor y el abandono. Lo que está pasando, por ejemplo, con las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos en México. Quiero subrayar lo que ha pasado con las familias de personas desaparecidas. En México, las cifras oficiales son más de 60,000 personas desaparecidas. Hay estimaciones de actores y organizaciones de la sociedad civil que estiman que esto podría estar llegando a más de 100,000. Déjenme darles una aproximación. Se estima que durante la dictadura argentina hubo 30,000 personas desaparecidas. Hoy el reconocimiento oficial es de más del doble. Estas personas, no solo a partir de su enorme pérdida, están ahora muchas de ellas en condiciones de una enorme vulnerabilidad económica y ni siquiera tienen condición no solo de justicia, sino de buscar a sus hijos. Hay una campaña importante, les invito a que la conozcan, en la plataforma El Día Después, .mx, El Día Después. Hay una acción muy importante de solidaridad con estas familias. Hay otra plataforma que se llama México por México, MX por MX, y también en esa plataforma pueden ustedes encontrar la manera para sumar, para generar y detonar esta solidaridad. Creo que vale mucho la pena. Son esfuerzos que se están haciendo desde sociedad civil y me parece que es muy importante apoyar. El quinto tema que quiero subrayar es lo que yo llamo los 3 dilemas de la migración, los 3 dramas de la migración, que se refiere a lo que está pasando. El número 1
De por sí el tema de la migración es muy complicado. Las personas que están en movilidad esencialmente son las que están más desprotegidas. Número dos, la llegada de Donald Trump vino a complicar dramáticamente la situación inesperada e infelizmente el actual gobierno encabezado por López Obrador ha decidido acompañar la idea de que nosotros seamos el muro. México cambió su tradicional posición de solidaridad por una posición de seguridad nacional. Y la tercera es lo que está pasando con el coronavirus. Estas tres dramas, por ejemplo, los camiones que siguen viajando sin ningún cuidado y medidas de sana distancia del norte de la República hacia el sur de la frontera con Guatemala. Los migrantes son dejados a su suerte en la frontera sur y quieren ingresar a Guatemala, pero resulta que en Guatemala hay toque de queda. En Honduras y El Salvador está pasando similar. Ya hay casos documentados dramáticos de migrantes que han sido atacados por sus propios paisanos y huyendo por su vida están regresando al lado mexicano, pero no han encontrado respuesta. Hay una cantidad enorme de migrantes apostados en el río Suchiate en caminos sin la más mínima respuesta de parte de la autoridad. Vamos a la siguiente y ya casi con esto vamos hacia el final para dejar tiempo para los comentarios. Son otras 5 ideas que me parece muy importante. Los olvidados, lo que está pasando con pueblos indígenas y personas en reclusión. Al principio se quiso decir esta idea de los municipios de la esperanza y esto de que no había contagios. Apenas se abrieron, en realidad lo que pasó es que se multiplicó el contagio. Ya hablé yo de lo que está sucediendo con las personas en reclusión. Desde mi experiencia, me parece increíble el silencio y la omisión que está teniendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todos estos temas, pero en particular que lo que está pasando con las personas en reclusión. De por sí sabemos que muchas veces los reclusorios juegan más como universidades de crimen y fábricas de extorsión. Y en esta condición, en realidad, se está haciendo una situación mucho más dramática. En el número 7, esto es un tema que ya hemos dicho en otros espacios, pero es muy importante subrayarlo. La delincuencia no hace cuarentena. Lo que estamos viendo, como se comentaba cuando hablamos de las 6 crisis estructurales, este fenómeno de inseguridad que muy infelizmente no está teniendo un correlato para poder generar las estrategias debidas de contingencia. Este tema se hace particularmente difícil. Los primeros resultados que tenemos del año de la Guardia Nacional es que no está funcionando como se esperaba. Y a diferencia de la administración de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador está teniendo muchísimas más armas legislativas, incluso de reformas constitucionales, para poder garantizar la seguridad. Y todo lo contrario, lo que está pasando, que estamos teniendo los números más altos de inseguridad. El número 8, y lo mencioné hace un momento, es que se están agudizando las violencias. Infelizmente, el acoso se está trasladando a las viviendas. Las mujeres, las niñas o las personas de la comunidad LGBTIQ y más han sido víctimas de parte de este fenómeno, de esta cultura machista violenta. En nada ayuda que se quiera minimizar o negar. Ya Animal Político hizo en esta sección, no sé si ustedes la conozcan, que se llama El Sabueso, es un poco de verificado, un poco de desmentido. Va encontrando algunas de las declaraciones que dice el presidente para verificar su contraste. Este dato que decía que el 90% de las llamadas que entraban a los números de emergencia eran falsos, es un error. Todas las llamadas que se registran es que fueron aceptadas y reconocidas como válidas. Y que el presidente esté minimizando el fenómeno de la violencia contra las mujeres lo hace muchísimo peor. Infelizmente todavía no acabamos de encontrar la cuadratura. Fuimos testigos de este fenómeno tan extraordinario de las movilizaciones del 8 de marzo y luego de la ausencia el 9. Probablemente a mí me impactó mucho más la ausencia el día 9. Yo no sé si ustedes pudieron caminar en donde viven o en su tránsito cotidiano, pero era realmente impresionante la ausencia de las mujeres y me parece que como sociedad todavía no logramos entender cómo poner alto el fenómeno de las violencias. Y termino con 2 últimas preocupaciones. Me parece que todavía no tenemos resuelto el fenómeno de la no militarización y las medidas autoritarias
Infelizmente, ha habido una lista de gobiernos estatales y municipales que no logran articular el fenómeno del control de la pandemia y han optado por estas medidas que se ha prestado a abusos o también se ha prestado más que a rendición de cuentas, el ajuste de cuentas. El caso de Jalisco probablemente es el caso más emblemático. Si bien se tomaron algunos, por supuesto, malas decisiones de parte de la Fiscalía y excesos absolutamente reprobables, queda hoy demostrado que el gobierno, el partido en gobierno, parte de sus estructuras y concertar una acción mediática para desestabilizar el gobierno de Jalisco. Eso realmente es una actitud golpista, y hay que así decirlo. Los abusos de la autoridad en Jalisco deben ser sancionados y castigados, por supuesto. Ahí me parece que el gobernador tendrá que meter mano y hacerse cargo, pero bajo ninguna circunstancia puede aceptarse que las agendas de rendición de cuentas se utilicen para el ajuste de cuentas. Hoy ha quedado muy comprobado que hubo una acción concertada para atacar al gobierno. Curiosamente, un par de semanas antes en Baja California, un policía del municipio de Tijuana, gobernado por Morena, y Baja California gobernado por Morena, asfixió a un migrante. Y ahí no dijeron nada. Entonces, no se puede medir así en materia de derechos humanos. No se puede utilizar y lucrar de esa manera. Por eso quiero subrayar este particular. Y termino con el número 10, porque la negación empeora la situación. Lamentablemente hemos visto esta contradicción entre lo que dice el presidente de la República y lo que dice su vocero López-Gatell. Mi esposa constantemente se trae a la memoria un meme que le hace reír mucho, que fue de este diálogo entre el presidente como el Chavo del Ocho y Gatell como Godínez, de qué dije yo, qué dijiste tú y qué dije yo. Este antiejemplo de no cuidarse, este antiejemplo que hace pedazos lo que pudiera decir el vocero. Y ahora vemos una narrativa de distracción. El presidente inventando artilugios en un programa de show televisivo mañanero, una especie de reality show, y ahora su vocero copiando este asunto de la polarización como estrategia para desviar la atención. Yo quiero llamar poderosamente su atención porque me parece que no debemos salirnos del foco donde lo que importa ahorita es lo que está sucediendo en el impacto del coronavirus, en el impacto en el ejercicio de los derechos humanos de millones de personas, porque fuegos artificiales va a haber y va a haber muchos lamentablemente, pero creo que en la agenda pública tenemos que hacer un esfuerzo específico para seguir enfocados en esta temática y no estar con efectos distractivos de los fuegos artificiales que apareciera tanto gustan al productor del reality show de las mañaneras todos los días. Con esto nos vamos al cierre, por favor. Una antes, por favor, una antes. Quiero dejarles esta idea. Me parece que el dilema que tenemos es que las acciones que se tomen en materia de política pública tienen que tener los derechos humanos en el corazón de la respuesta. Esta es una expresión de una campaña que ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En mi opinión, creo que la respuesta del Estado mexicano ha estado muy lejos de esta concepción. Yo no estoy observando que en el centro de la respuesta esto sea, pero me parece que sí nos corresponde insistir bien como legisladores, bien como académicos, bien como actoras de sociedad civil, bien como periodistas, empujar en esta dirección. Por eso quise ponerles un poco los estándares internacionales, porque me parece que ese es el centro de la discusión. ¿Cómo logramos entonces que se garantice el ejercicio de los derechos de todas y todos? No solo de los que le caen bien al presidente. Ahora sí vamos al cierre. Les agradezco muchísimo su atención. Les propongo que dejemos un ratito acá esta última lámina. Quien tenga interés me puede acceder en mi página, emilioalvarezicasa.com. Me pueden encontrar en Twitter o para comunicaciones posteriores también me pueden encontrar en mi correo electrónico, emilio.alvarezicasa, mi apellido materno es Longoria. Saludo a mi prima que estaba por ahí, @senado.gov.mx. Con esto yo cerraría, agradeciendo a Jaime muchísimo el honor de su atención, agradeciendo su escucha y que hayan dedicado este tiempo a escucharme. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu plática. De verdad, la gente que te conoce nos señala 3 características principales tuyas, que es tu profesionalismo, tu honestidad y tu capacidad personal.
y hoy creo que lo hemos visto esta noche con tu plática, de verdad, senador, de verdad, Emilio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos varias preguntas. Por ahí le vamos a abrir el micrófono ahorita a Juan Carlos Reyes, pero antes tenemos preguntas en el chat. Si quieres, antes de lo que abrimos el micrófono, te pregunta Pilar Rodríguez, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera como ciudadanos para defender estos derechos humanos que el gobierno no está siendo capaz de cumplir? Me voy con la siguiente pregunta, Ana María. Emilio, gracias por compartir. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿no se puede hacer algo para detener estas arbitrariedades de las que has estado hablando, específicamente del presidente, la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo detener el proyecto del Tren Maya? Si quieres, damos respuesta a esas dos y ahorita abrimos el micrófono para los amigos que han levantado la mano. ¿Cómo no? Gracias, Pilar, por la pregunta. Pienso yo que este dilema es un dilema que obliga a todos y a todas en los espacios que estemos. Pienso que quienes tienen una responsabilidad pública estamos en la obligación de centrar esta discusión. Yo creo que el tema principal de las democracias y los gobiernos son para que las personas ejerzan sus derechos. Puedo entender, acompañar esto que se llama ajustes materiales con el tiempo, aproximaciones realizables. Puedo entender ajustes que con el tiempo, porque me hago cargo que tenemos debilidades en materia estructural, económica, pobreza, desigualdad. Pero sí podemos hacer ajustes razonables. Sí creo que es parte del dilema público. Yo pienso que sí toca la información, creo que eso es básico, sí toca la circulación, sí toca la concientización. Creo que vale muchísimo la pena como ciudadanas, como ciudadanos, hacer estos esfuerzos, sumar. Y lo diría en dos ámbitos. Uno, creo que hay un espacio muy importante, Pilar, para la solidaridad. Creo que es muy importante actuar en solidaridad. Pienso yo que decía, protege a quien nos protege, es básico, pero también pienso que es momento de cambiar algunas pautas. Creo que es momento de detonar fenómenos de solidaridad comunitaria. Tal vez podamos mejor comprar en la tienda de helado que en el supermercado. Tal vez podamos ahora sí comprarle un abanico, una oblea al señor que vende, aunque no la queramos, para regalarlo. O sea, lo pongo en las dos dimensiones. En la dimensión de la conciencia política y social, de la información, la circulación, la exigencia, pero también lo pongo, Pilar, en la dimensión de la solidaridad. Por eso quise darles algunos ejemplos de lo que está pasando, por ejemplo, en la plataforma de El Día Después. Vale mucho la pena que se metan. O México por México. Vale también muchísimo. Googleélo y véanlo y sumen por esa dimensión. Respecto al Tren Maya, esencialmente vamos a tener todavía un espacio de litigio nacional. El litigio internacional funciona cuando se agotan los recursos internos. Como todavía estamos en un tiempo de los litigios nacionales, creo que habrá que acudir y no se puede dejar de hacer el camino jurídico que se tiene que hacer. Yo estoy muy preocupado, he recorrido por algunas de las zonas. Por ejemplo, tengo una enorme preocupación con Calakmul. Actualmente recibe 40,000 personas al año. Se prevé que reciba 3 millones. Solo por transporte, solo por baños, solo por consumo y basura. Lo que ahí va a pasar es tremendo. Cerca, a quienes han podido visitar, hay una cueva del murciélago, que es un espectáculo de millones de murciélagos. Es uno de los dos más grandes de la República y de los más grandes del continente americano. Y hay una enorme preocupación del impacto ambiental que eso va a generar. Pero estas personas ni siquiera están midiendo el impacto ambiental. Hay una simulación de consulta a los pueblos indígenas, mismo Naciones Unidas ya lo dijo, y creo que tenemos que seguir insistiendo porque es parte de un debate público que no podemos cejar. Ya en algunos otros tiempos hemos sido como sociedad muy exigente y creo que se está acabando el beneficio de la duda. En mi opinión en particular, yo creo que ese bono ya se desgastó. Perfecto, gracias, senador. Tenemos por ahí algunas preguntas de la gente. Les pediría nada más por tiempo y por respeto al senador, si sean breves con sus preguntas. Juan Carlos Reyes, ¿me escuchas? ¿Tienes por ahí el micrófono abierto? Jaime. Ya. Perfecto. ¿Oyes? Sí, perfecto. Gracias. Senador, la pregunta es sobre el CONAPRED. Hay la intención de subordinarlo a la Secretaría de Gobernación.
yo creo que esto va a abrir el debate. ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que eso es un error. Creo que el pretendido desconocimiento del presidente sobre el CONAPRED en realidad no es tal. El presidente sabe perfectamente qué es CONAPRED y cómo funciona. Me parece que tuvo que ver con el tema de que te tocaron al hijo, la esposa enojada, y el pretexto, en mi opinión, para meterse a los órganos autónomos. Yo pienso que lo más delicado es el INE. Este año se eligen 4 consejeros. Tengo mucha preocupación de que nos estuviéramos encaminando hacia una elección de Estado. Y el CONAPRED es un órgano descentralizado, no es un órgano autónomo. Pero pretender desaparecerlo para que Gobernación atienda esas funciones, pues me parece es un error. Miren, cuando se creó la Secretaría de Seguridad a la cabeza con Durazo, Durazo se llevó 73% de los recursos de la Secretaría de Gobernación. Luego, en realidad, el canciller está operando el Instituto Nacional de Migración. La verdad es que esa es la verdad de las cosas, no lo opera Gobernación. Entonces, Gobernación, pues en realidad, la cosa que le importa al presidente es el caso de Ayotzinapa. Es lo que le importa al presidente para Gobernación, ¿no? La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, y sobre todo para que ya no le moleste, no porque quiera la justicia. Creo que CONAPRED ha hecho aportes muy importantes. Creo que es parte de lo que creíamos como un piso mínimo de tener política pública contra la discriminación. La discriminación no se va a resolver solo con tomar conciencia, se va a enfrentar con política pública y vería muy señal de retroceso, de erosión de las cosas que sí tenían un avance. La fundación con Gilberto Rincón Gallardo, el trabajo de Ricardo Lucio, el trabajo de Alejandra Haas y ahora de Mónica, por supuesto que me parecen muy de reconocerse. Puedo estar de acuerdo que Chumel tiene expresiones, sí, de carácter discriminadora, pero también es innegable que aquí hay un caso de reprimenda política y de censura previa. Eso es así. Ambas son verdades, pero me parece una extraordinaria falta de visión si eso sucediera. Y yo creo que el presidente está tomando el caso CONAPRED como una medida ejemplar para su gabinete, que o todos están en la tesitura de lo que él llama cuarta transformación y lealtades, o los va a despedir. No acepta pluralidades, no acepta otros enfoques. Pero desaparecer el CONAPRED creo que sería gravísimo y son de las cosas que pienso que tenemos que dar la batalla por ellas. Perfecto, gracias, Eduardo. Tenemos a José Luis Romero Hicks. José Luis, tienes prende tu micrófono, José Luis. Hola, Emilio, felicidades por tu presentación. Aunque no platicaste en tu diagnóstico sobre una crisis que pudiera platicarse en el sector educativo, no sé si pudieras darnos una opinión más amplia sobre los efectos en la educación como repercusión del COVID. Claro que sí, José Luis. Por supuesto que tu persona y otros eventualmente tienen más autorización que mi persona para ver la materia, pero en realidad lo que estamos viendo es una condición que desnuda otra vez nuestras debilidades. La errática conducción que se ha dado para la atención a los niños, donde incluso nos han dado distintas perspectivas, programas y aproximaciones. Este debería ser un momento privilegiado para que pudieran construirse sistemas muchísimo más garantistas para el ejercicio del derecho a la educación. Me parece que incluso la debilidad de los niños estudiando en casa es enorme. Estos meses yo creo que van a hacer una enorme afectación al derecho a la salud, perdón, la educación, si de por sí. Hay algunos lugares donde los movimientos magisteriales dejan que los niños tengan solo 100 días de clase al año y eso se les va bien. En una inversión de un principio superior del interés del niño. Lo que está pasando en la educación es que no está por encima del principio del interés superior del niño. Niños y niñas son dejados a último. Yo, la verdad, quisiera ver con mucha más potencia una Secretaría de Educación que tuviera muchísimo más condición, incluso para poder acompañar hasta tecnológicamente. Yo sería partidario, por ejemplo, que todos los recursos de la refinería Dos Bocas fueran utilizadas para la construcción de infraestructura, incluso para dotar a los niños de equipamiento para poder ver la telesecundaria.
o la teleclase, porque muchos de ellos no tienen manera material para poder atender las clases. México tiene 6 refinerías y eventualmente fortaleciendo la capacidad de las que se tiene sería suficiente. Sí pienso que habría mejor momento para construir esas obras y sí pienso que esto sería un tema de un enorme encuentro, José Luis, porque todos vemos en la educación una prioridad. Estoy seguro que maestros, los gobernadores, los sistemas privados, todos estaríamos en el ánimo de sumar en un gran pacto por el beneficio de niñas y niñas, porque sabemos que la educación es un derecho llave. En tanto cuanto niños y niñas estén más educados, van a poder dinamitar su libertad, su creatividad, su genialidad. En tanto cuando sean niños más contenidos, pues entonces se construyen súbditos, no se construyen ciudadanías. Veo, hay un impacto brutal, brutal en lo que se refiere al derecho a la educación, José Luis. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a Fernando Hernández Pico. Fernando, ¿me escuchas? Ya está prendido tu micrófono. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias. Senador, muchísimas gracias por esta ponencia. Felicidades y muchas gracias a Carlos y a Jaime por este esfuerzo. El escenario que nos pinta, senador, es dramático. A mí me parece que es que se está cayendo, da la impresión de que el país se está cayendo a pedacitos y que este tema del COVID vino a presentar un pretexto más o un acelerador más de toda la serie de desaciertos que se han tenido. Y aquí surge la siguiente pregunta, o sea, la oposición, yo veo una oposición muy, muy mermada y muy diezmada, y se habla de que es la sociedad en su conjunto la que debería de estar generando esa oposición, lo cual se me hace un poco aberrante, porque pues entonces pues ya no tendríamos senadores ni de partido, ni partidos políticos, ni tampoco un congreso y tal. O sea, sí estoy preocupado por esa oposición, no veo oposición. ¿Cómo la ves tú, Emilio? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede ser de la oposición para todo lo que está sucediendo? Gracias, Fernando, te agradezco mucho. Yo quisiera ser más optimista respecto al diagnóstico que di, ¿no? Pero la verdad es que no me da para eso. Doy algunas pistas de donde creo que podemos intervenir, pero sí, efectivamente, el COVID vino a acelerar parte de los problemas que ya teníamos. Pienso que la declaración del presidente López Obrador sobre que cayó como anillo al dedo es una confesión. Y hemos visto una serie de decretazos después de eso que no tienen nada que ver con el coronavirus. Por ejemplo, las decisiones que se tomaron con respecto a la energía limpia y renovable, ¿no? Se utilizó el pretexto del coronavirus para poner un alto a lo que se está estableciendo ya como una industria y una serie de entendimientos contractuales. Hombre, por supuesto que se podrían revisar, pero detenerlo de esa manera está generando, incluso va a generar una serie de conflictos muy fuertes. Estoy seguro que si siguen con esa atención, hasta se va a invocar los acuerdos que están incluidos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Ya empresas de Canadá han enseñado, prendido alerta sobre eso en Estados Unidos. Y lo pongo como ejemplo de la falta de mesura de las cosas. El Senado es todavía el espacio donde puede haber una mayor contención, porque no tienen la mayoría constitucional para las decisiones. Pero en la Cámara de Diputados, por eso hablaba yo un poco del riesgo de la sobrerepresentación que tiene Morena. Que veo que sí, que el 21 va a ser muy importante. Yo creo que hemos visto el daño que hace que tengan la mayoría que tiene y además la sobrerepresentación. Me parece que hubo gente que por distintas razones, bien por los excesos del pasado, bien porque ya tocaba, bien por el enojo, bien por lo que ustedes quieran, se llegó al resultado de julio 18. Pienso que un objetivo, en mi lectura de las cosas, es que no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. El 21 va a ser un combo tremendo, Fernando. Nunca hemos tenido una elección de esa dimensión. Son 15 elecciones para gobernador simultáneas. Y tenemos también 30 estados donde va a haber elecciones de congresos locales y de ayuntamientos. Todo organizado en su mayor parte por el INE, que tampoco teníamos esa facultad antes. Entonces, uno, pienso que tenemos que tener una agenda importante por la defensa del INE. Dos,
Creo que tenemos que monitorear con mucho más detalle los programas sociales. México Evalúa nos decía que el año pasado 2 de cada 3 pesos que se destinaron a programas sociales se hizo sin reglas de operación. Creo que tenemos que tener mucho más control de eso, porque si no, vamos, creo yo, muy ciertos a una elección de Estado. Ya sabemos lo que eso significa, ya lo hemos vivido. Y la oposición me parece, diría de manera autocrítica, creo que la oposición tiene que reconocer los errores que le llevaron a la pérdida de la confianza de mucha gente. Que PRI, PAN, PRD tienen que asumir los errores que cometieron y tienen que dar garantía que no lo repetirán. Pienso que se tienen que abrir a liderazgos ciudadanos, a gente que tenga disposición, capacidad y credibilidad, porque si lo que repiten es una fórmula para que las estructuras partidarias estén otra vez, no creo que vayan a recuperar la confianza. Creo que sí es importante como sociedad y con independencia de los partidos empujar y exigir. Por supuesto que acompaño, como tú dices, mira, yo estoy en el Senado, soy un senador sin grupo parlamentario y políticamente independiente, pero sí pienso que los partidos políticos son necesarios. Sí pienso que el Congreso es necesario, creo que sí es válido, legítimo y constitucional hacer estas situaciones políticas. Creo que este fenómeno del coronavirus nos va a llevar a reorganizar muchas cosas. Pienso que todo lo que es este año, pues ni siquiera se va a poder hacer política como sea antes. Y el año que viene vamos a ver. Entonces creo que es momento de reinventar, de hacer. Creo que sí es muy importante mandar señales, Fernando, hacia los actores en el Senado, presionarlos para que no cedan las cosas que no tienen que ceder. Y hay que específicamente dirigirse a los coordinadores, un Dante, un Mancera, un Chong, un Mauricio Curi, porque tienen que hacerse cargo de su responsabilidad histórica. Creo que ahí en el Senado hoy hay mucho más posibilidades de contener y espero que se tenga la madurez para reconocer los errores que se cometieron, para intentar recomponer la relación de confianza. Y pienso que la clave pasa por que se abran a actores civiles. Por ahí lo veo yo, Fernando. Querido senador, ya estamos llegando prácticamente al tiempo. Hay 3 preguntas en el chat. Hay varios más que están levantando la mano, pero les pediría si nos pueden hacer llegar sus preguntas y con mucho gusto se las hacemos llegar al senador. Si me permites leerte las 3 del chat. Dicen, Jorge Sepúlveda dice, felicidades por tu exposición. Una pregunta, ¿qué tema en concreto se está empujando desde el Senado para ayudar a los empresarios y emprendedores mexicanos para enfrentar la grave crisis económica que se está viviendo? Maggie Veró pregunta, en el tema de los derechos humanos de los ciudadanos, dice, no es un derecho humano de los ciudadanos el que se proteja a las instituciones que velan por sus derechos, esto por los ataques y amenazas, por ejemplo, al INE. Y tenemos por ahí a Miguel Peraza, el escultor, que también ha estado muy preocupado por el tema cultural y te pregunta esta parte, porque ha habido un avasallamiento también en la parte cultural, la parte de cultura con derechos humanos. Esas serán las 3 preguntas del chat. Voy a empezar de atrás para adelante. Por supuesto que estamos viendo la fundamental acción de la cultura ahora que estamos en la pandemia encerrados. ¿Qué haríamos, no? sin la cultura? Si de por sí se nos hace difícil, sin el aporte de tanta gente maravillosa y extraordinaria en las distintas expresiones culturales, literalmente creo que la humanidad ya estaría loca. Estoy muy, ¿cómo lo digo? Muy negativamente impresionado de lo que ha sido el recorte a la cultura. Nunca me hubiera esperado. Yo he hablado con creadores, con poetas, con artistas, con escultores, con gente del mundo del cine, del teatro, y hay una enorme decepción. Muchos de ellos apostaron por Morena y hoy muchos de ellos se arrepienten porque nunca habían tenido un recorte de la magnitud, como si la cultura fuera absolutamente prescindible. Me parece gravísimo. Me parece un error grave, porque además una de las bases que multiplica el motor de desarrollo, de liberación de las personas, de crecimiento, de autonomía e independencia, es justo la cultura. Una de las fuerzas de la identidad mexicana es justo la cultura. Si uno viaja por América Latina, uno viaja por Estados Unidos, la fuerza de la cultura mexicana es impresionante. Yo no esperaría que esto se viera tan afectado y creo que el mundo de la cultura tiene que hacer escuchar su voz. Si no, van a ir sobre los fideicomisos, van a ir sobre los recursos. Creo que el mundo de la cultura tiene que alzar con mucho más potencia su voz.
La segunda, ¿me puedes repetir, Jaime? Sí, la segunda la dice Maggie Veró. Dame un segundito, aquí la traigo. Maggie pregunta, dice, ¿no es un derecho humano de los ciudadanos el que se proteja a las instituciones que velan por sus derechos? Dice esto en relación a los ataques que se han hecho, por ejemplo, al INE. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No solo el derecho al buen gobierno y, hombre, yo puedo entender que las instituciones requieran cambios, puedo entender que hay que quitar excesos y privilegios, por supuesto que lo puedo entender. Pero me parece que el riesgo que sucede es que todo aquello que se criticaba del PRI y el PAN ahora lo está haciendo Morena. Yo veo algunos de los nombramientos que está haciendo. Creo que esta pregunta nos llama, y lo he dicho un par de veces, pero lo quiero subrayar específicamente. Es indispensable defender al INE. Si no salimos a la defensa del INE, vamos hacia una elección de Estado en el 21. Y ya sabemos lo que eso implica. Creo que es fundamental y tenemos absolutamente el derecho al buen gobierno. Y creo que eso es fundamental. Y la tercera pregunta, no la recuerdo. Sí, la tercera es de Jorge Sepúlveda y se refiere a que si se está haciendo algo en el Senado para empujar algo para los empresarios y emprendedores. ¿Puedes recordar la pregunta, Jaime? Sí, es de Jorge Sepúlveda y es en relación de que si se está empujando algo en el Senado para ayudar a los empresarios y emprendedores mexicanos para enfrentar la grave crisis económica. ¿Cómo no? Sí. Mira, ya. Hemos hecho esencialmente tres pistas para tratar de aproximarnos. La primera, se ha propuesto un paquete de emergencia para la generación de recursos y uso de recursos públicos para apoyo a empresarios. Muy infelizmente, la mayoría legislativa no ha querido discutir ese tema. Incluso propusimos desde principios de abril que pudiéramos sesionar para ese fin y poder tomar una serie de decisiones en materia de política pública. Ha habido una serie de propuestas, incluso de trabajo con algunas de las cámaras empresariales o con Coparmex, para tratar de dinamizar algunas de las acciones de acceso y de promoción del crédito. Ha habido algún acercamiento incluso con el gobernador del Banco de México para que las líneas de crédito que se abrieron puedan permitir mejores condiciones y, como se ha repetido en algunos países de la América Latina, Chile, Colombia en particular, y algunos otros de Europa, poder generar un mucho mayor uso de los recursos públicos en beneficio de la generación de empleos. Lamentablemente, debo decirles que la mayoría legislativa no ha permitido que eso prosperara. Y la tercera vertiente tiene que ver justo con la discusión de lo que llamábamos el ingreso vital de emergencia, para poder eso detonar más en algunas condiciones para pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son aquellas que dan la mayor parte del trabajo a las y los mexicanos y infelizmente vemos que eso ni siquiera está funcionando. Ni siquiera lo poco que ofrecieron han tenido capacidad para distribuirlo. La burocracia, la tramitología, ni siquiera ha permitido que lo poco que se ofrece se atienda y se cumpla. Y me parece que es muy dramático porque una vez que se rompe la cadena, esta relación entre oferta y demanda, va a ser muy difícil que muchos de los negocios levanten la cortina y eso lo que va a hacer es que va a impactar mucho más severamente en la dimensión económica y social de esta pandemia. Vamos a eventualmente a tener una sesión la próxima semana. Eventualmente el foco es principalmente el TEMEC para unas leyes complementarias sobre el particular. Ha habido una discusión con distintos grupos empresariales, cámaras, y me parece que tiene que reforzarse muchísimo más. Infelizmente, el estado de las cosas en la composición legislativa no ha permitido que las iniciativas de los planes de emergencia que se han presentado por parte de la oposición hayan prosperado. Perfecto. Las preguntas de Narcedaria Ramírez en los comentarios, de Rafael Lagos, de Mari Carmen Padilla, de Ana María, de Luis Sánchez, de Julio Mena, Laura Zapata, Germán Elizondo, Reinaldo Espinosa y F. Aguirre, se las vamos a hacer llegar con mucho gusto al senador. Emilio, te vamos a hacer llegar estas. Perdón por el tiempo, pero bueno, esto es una hora y pues, por respeto al horario del senador, de verdad, Emilio, muchas gracias. No sé si quieras ya, por último, dejarnos un mensaje para todo el grupo y ya para cerrar esta plática. Muy, muy agradable plática, de verdad, y muy enriquecedora. Gracias, Jaime. Les agradezco a todas y todos.
Miren, sí pienso honestamente que creo que una parte importante de nosotros estamos muy preocupados con lo que vemos. Creo que es reforzar el ocuparnos. Muchos y muchas ya están ocupados en eso, no solo, digamos, tratando de mantener a flote sus empresas, tratando de construir un país a través de la educación o a través de la salud. Hay un sector que va a tener un impacto fuerte, los profesionistas y lo que viene. Pero sí me parece que tenemos que pasar a una masa crítica. Sí creo que aquella reflexión en redes sociales es necesaria. Sí creo que hay que hacer saber a nuestros gobernantes lo que pensamos donde haya debilidades. Sí creo que hay que exigir a la oposición que tenga altura y madurez para reconocer lo que se equivocó y recuperar la confianza. Pienso que hay cosas de un pasado indefendible. Pienso que hay cosas que son indefendibles. Sí pienso que hubo problemas de corrupción muy tremendos. Sí pienso que hubo instituciones que no pudieron defendernos de la impunidad, de la inseguridad, de los abusos. Sí pienso que eso pasa, honestamente. Y hay que reconocer que eso estaba. Y hay que reconocer las desigualdades de nuestro país, y hay que reconocer la violencia contra las mujeres, y hay que reconocer muchas cosas que llevaron a un estado de ánimo en julio de 18 que causó lo que causó. O sea, yo no creo que mucha gente haya simplemente votado nada más porque estaba en contra. Creo que había un estado de ánimo tal donde muchas cosas no estaban funcionando. Pero pienso que el dilema es un dilema de futuro. Pienso que tenemos entonces justo que el debate es cómo hacemos para que sí funcione, cómo hacemos para construir un país para adelante. Creo que le tenemos que arrebatar esa narrativa al gobierno. Yo pienso que no podemos dejar que tengan el monopolio de la idea a cambio. Yo creo que no podemos seguir en la reactiva de lo que dicen. Creo que necesariamente tenemos que tener un debate de futuro, porque si seguimos en un debate del pasado, nos van a seguir ganando y nos van a seguir derrotando. Yo honestamente creo que hay cosas del pasado que son indefendibles y tenemos que dejarlo y no defenderlo. Soy partidario de una visión muchísimo más de disputa de futuro. Eso no se puede hacer sin gente inteligente, capaz y comprometida con muchos de los que están aquí. Pues muchas gracias, de verdad, querido senador, querido Emilio. De verdad, me quedo con esta última frase que tú dices. No podemos quedarnos con el debate del pasado y hay que empezar a pensar en el debate del futuro. Y es ahí donde hay que dar la batalla. Y lo que busca Diálogos con México es abrir este espacio de reflexión para que gente como tú pues venga aquí y nos platique. Como tú lo viste, pues ha sido un grupo muy interesante. Ya casi llegamos a las 20 conferencias. Le mando un abrazo a Carlos Sandoval, que nos está viendo aquí por su tema de internet. No se puede conectar, pero la siguiente semana ya estará aquí con nosotros. Y pues, Emilio, siéntate aquí en tu casa. Senador, este es tu espacio. Las veces que gustes, aquí estás invitado. Y pues a todos los amigos y amigas que hoy se conectaron, la verdad, muchas gracias. Las pláticas anteriores, la de Emilio en 2-3 días se va a poder ver aquí, la del senador se va a poder ver aquí en Telered Digital. Y bueno, pues los estaremos convocando para las siguientes que vienen. Y pues que tengan un gran lunes. Y pues ya para cerrar y para terminar, pues darle un abrazo virtual ahí, un aplauso a Emilio de parte de todos nosotros. Y por otro lado, pues ya fuera de grabación, tenemos Sarah Collins desde Londres, que ya se ha hecho muy amiga de este espacio, pues que mandan saludos por ahí, si vieron en el Twitter, nos mandó saludos a todos los del Diálogos por México, y pues nos manda por aquí una canción que vamos a compartirles.